Bueno, que está siendo un mundial, primero que nada, buenos días y gracias por la invitación, Carlos. Un mundial muy latinoamericano y sobre todo sudamericano. Ya ocurrió en el Mundial de Sudáfrica, hasta 4 selecciones de Sudamérica llegaron a los cuartos de final y la tendencia parece que apunta a lo mismo. Uruguay ayer ganó un partido, estaba contra las cuerdas, se jugaba la vida con la selección de Inglaterra, ganó un partido memorable, ¿no? Tremendo, extraordinario, porque en todos los mundiales siempre hay historias sublimes, legendarias, ¿no? Y la de Luis Suárez ayer va a pasar a la posteridad. Hace menos de un mes estaba siendo operado de los meniscos. Incluso la prensa británica se burlaba de él. Hay que recordar que él juega en Inglaterra, en el Liverpool. Sí. Correcto. Hacían mofa acerca de lo que había sido su lesión y que no iba a poder estar en el Mundial. No solo llegó al Mundial, sino que juega ayer contra Inglaterra y marca 2 goles. Y esto devuelve la vida a la selección de Uruguay. Hay que ver qué pasa hoy en ese mismo grupo con el partido entre Italia y Costa Rica. Costa Rica ya había dado la sorpresa en la primera fecha contra la selección de Uruguay. México anda bien, México está cerca de la clasificación, por hablar de las selecciones latinoamericanas y del resto de las de Conmebol de Sudamérica. Ya Colombia aseguró su pase a los octavos de final. Chile elimina nada más y nada menos que al campeón actual, a España. No ocurre por primera vez esto, que el campeón defensor queda eliminado en fase de grupos, pero sí por primera vez en apenas 2 jornadas España ya dice adiós. Ahora fíjate, hablando de España, hay heridas abiertas ahí en ese sentido. Me imagino que hoy estarán abiertas también, aun cuando no del todo, porque hay una pequeña posibilidad en el caso de Inglaterra. Pero en el caso de España, que fue tan claro, tan definido y tan contundente, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con la selección de España? Mira, yo creo que es más un desgaste, sobre todo en cuanto al hambre, ¿no? De trascender, de ganar cosas. Sí. Lo reconocía Xabi Alonso, que es uno de los referentes de esta generación exitosa. España ha marcado una época. Yo creo que sin duda. Ahora ser leña del árbol caído es absurdo y muy injusto con una generación que cambió el fútbol no solo en España, sino yo diría también a nivel mundial, porque resulta que hoy en día no solo clubes, sino también selecciones apuestan a la identidad, a la forma de juego de España. Lo vimos ahora recientemente con Alemania, en su debut tritura a Portugal jugando sin centrodelantero, jugando con un volante 5 bajito como Philipp Lahm. Ha sido parte de la escuela de Guardiola, de España como tal, ¿no? En su selección. Lo de Italia, que ya no es solo catenacho, sino que busca jugar, ser más vistosa, partir su propuesta desde la posesión de la pelota. Pero yo creo que quizás las sensaciones, ¿no?, que podían tener los jugadores en cuanto a trascendencia, ya lo habían ganado todo, lo dijo Del Bosque antes que arrancara el proceso de concentración. Dijo, no veo la misma mirada, el mismo brillo en los ojos de los jugadores. Lo advirtió antes del Mundial. La ambición, ¿no? Definitivamente. Correcto. Ahora fíjate, Portugal. Digo y cito porque son selecciones emblemáticas para Venezuela por las comunidades que son muy amplias. ¿Qué le pasó a Portugal en ese partido? ¿Portugal tiene una selección de verdad para avanzar o puede quedarse sencillamente en el camino? Yo sigo creyendo que Portugal tiene capacidad y tiene el grupo, el material para levantarse. Es un grupo... Pero está bastante lesionado ahora, ¿no? Es un grupo de 3 jugadores que al parecer no van a seguir en... Bueno, fíjate, Cristiano no llegó al 100% en lo físico. Lo que pasa es que es un superatleta al servicio del fútbol. Pero han sido muy duros con él, porque al final de cuentas, si tú eres del Real Madrid, por ponerte un caso, ¿no? Y juegas 6 meses consecutivamente con tu equipo, te entiendes con un Di María, con Bale, con un Benzema. No es lo mismo que venga de buena a primera para entenderte con Nani o jugarte o entenderte con todo jugador. Lo que pasa es que tenemos memoria corta en el fútbol, Carlos. Sí. Hace cuestión de meses, Cristiano Ronaldo, él solo clasificó a Portugal al Mundial. En aquel repechaje contra Suecia, ¿te acuerdas? Le hizo 4 goles en 2 partidos a Suecia, los destrozó. Y todo el mundo allí, bueno, vitoreaba y llovían los elogios, ¿no? Para Cristiano Ronaldo, fue elegido el mejor jugador del mundo. Pero él solo no puede cargar con el equipo siempre. Llega tocado en lo físico. Portugal tiene buenos jugadores, pero ese día se encontró con una selección alemana que fue implacable. Además que ocurrieron muchas cosas. Un penal en contra de Portugal, expulsan a Pepe por una tontería, se lesionó Coentrão, se lesionó Almeida, Cristiano que no estaba al 100%, muchos contratiempos para Portugal, pero yo creo que tiene capacidad para recuperarse. Ahora vamos con la selección anfitriona, Brasil. Hay una controversia abierta, no solamente dentro de Brasil, sino también extra fronteras, ¿no? ¿Es realmente ese equipo brasileño poderoso, sólido para ser campeón del mundo? Quizás si no fuera en Brasil el campeonato mundial no fuera el primer candidato para este título, ¿no? Pero yo lo sigo teniendo pese a que arroja ciertas dudas, no es una selección brillante. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a ver a un Brasil pletórico, un Brasil que nos divierta. Dicen que faltaron jugadores.
Mira, bueno, algunos referentes, algunos de la vieja guardia que quiso apartar, que quiso alejar en su proceso Luis Felipe Scolari, Kaká, Ronaldinho, Sí, Robinho, dijo, a ver, estos ya están en el ocaso de sus carreras, yo no lo llevo por nombre. Quiero llevar a una selección joven, a una selección con apetito, ¿no?, de éxitos. Claro. Pocos jugadores de los que están hoy en día en Brasil han disputado un campeonato del mundo. Muchos de ellos son inexpertos a nivel de selección, pero sí muy expertos a nivel de clubes. No es una selección brillante, pero sí potente, compacta en cada una de sus líneas. Yo creo que el principal problema de Brasil pasa por la definición. No tiene un gran centro delantero. Toda la vida hemos estado acostumbrados a grandes centrodelanteros en Brasil. Tostado, Pelé, Romario, Ronaldo, Bebeto, Luis Fabiano, Adriano. Ahora está Fred, un jugador más táctico, pero no es un gran goleador. Y yo creo que carece de eso la selección de Brasil. Ahora, las maquinarias así han sido calificadas de Holanda y Alemania, ¿no? Holanda, bueno, arrolló evidentemente a España y dejó a todo el mundo impactado, pero fíjate tú la sorpresa con Australia, que aun cuando eliminado le plantó un juego extraordinario, ¿no? Holanda volvió a tierra después de ese partido contra Australia. El partido contra España... Se dieron cuenta si somos imbatibles también. Claro. El partido contra España o fue... no somos imbatibles, perdón. Correcto. El partido contra España fue un accidente futbolístico. No le resto méritos a la selección de Holanda, pero ese 5-1 es engañoso, ¿eh? Y yo creo que se demostró en el partido contra Australia. Holanda tenía 4 años esperando este partido contra España. La venganza. Holanda tenía la factura ahí pendiente de lo que había sido el Mundial de Sudáfrica. Muchos de los jugadores hoy en día que están en Holanda perdieron aquella final frente a España en el Mundial pasado. Y se notó esa intensidad, de esas ganas que tenía Holanda, que no fueron las mismas contra Australia. Entonces, no nos confundamos con Holanda. Quizás llega a unos octavos, cuartos de final, pero yo no creo que está para campeón. Fíjate tú, un detalle muy interesante el que acotas. ¿Y Alemania? Alemania, es mucho más ordenado, mucho más completo, sí, como equipo. Yo tengo una debilidad con el fútbol alemán, con la Bundesliga, con la selección alemana. Para mí es imposible imaginarme un mundial sin Alemania presente y sin ser protagonista. Alemania en el camino, en los últimos años, se ha ido, digamos, modernizando. Ya no son los tipos de 2 metros, tácticos, grandototes. Apuestan ahora a otras cosas. No han perdido su esencia, pero han sumado un montón de jugadores con una calidad técnica tremenda. Jugaron el otro día sin centro delantero, jugaron con un volante 5, como te decía, que Philipp Lahm, un lateral. Esto se lo inventó Guardiola en el Bayern Múnich. La influencia de Guardiola y de su manera de jugar con el Bayern, ahora impregnado a la selección de Alemania. Nunca una selección europea ha sido campeona en América. Y yo tengo número 1 en la lista a Alemania desde antes que comenzara el Mundial para torcer la historia. Ahora, fíjate, Humberto, Italia puede ser nuevamente sorpresa. Italia no es sorpresa. Sí, tú sabes que siempre eso es el eterno cuento. Italia no llega como favorito y va, y va, y va, y termina en los cuartos de final y está ganando campeonatos. Italia arrancó este mundial de manera distinta a lo que nos tiene acostumbrado. Italia siempre en fase de grupo sufre, se complica, clasifica la siguiente etapa ahí a regañadientes, gateando. Resulta que en su primer partido se mostró muy bien la selección de Italia. Derrotas 2-1 a la selección de Inglaterra. Hoy juega frente a la selección de Costa Rica, que como te decía sorprendió a la selección de Uruguay. Siempre es un animador, de hecho, el segundo país con más títulos mundiales después de Brasil. Italia es un rival a considerar y yo creo que va a llegar muy lejos también. Ahora, de otras selecciones que pudieran estar en esos octavos de final, bueno, está Francia, Suiza, que deben definir en el día de hoy esa situación, o por lo menos en el caso de Francia. Menciona Francia. Francia me encantó en el debut contra la selección de Honduras, pero me gustaría una selección que la mida de otra manera. Suiza Honduras podría medirla. Sí, sí. Suiza le costó mucho contra Ecuador, atención. Sí. Suiza le dio vuelta aquel partido contra Ecuador, lo estaba perdiendo 1-0, lo terminó ganando 2-1 en el segundo tiempo, sobre el final. Ecuador tuvo la gran oportunidad de ganar ese partido. Sí, es que fíjate, tuvo una ocasión cuando estaba 1-1, la desaprovecha y justo viene el contragolpe que le da el triunfo a Suiza. Francia me encantó, tiene buenos jugadores, tiene un Karim Benzema pletórico, van a ser su mejor temporada y salió campeón con el Real Madrid. Tiene que cargar con el equipo ante la ausencia de Ribery. Es una selección con muchos jugadores jóvenes también, algunos de experiencia, una mezcla ahí bien interesante con Francia. Atención con esta selección. Tú mencionabas Ecuador-Honduras. Bueno, Honduras es un equipo frágil en términos generales. Bueno, está allí en el Mundial, clasificó, en fin. ¿Cómo ves Ecuador, que se genera un gran nivel de expectativas? Tú sabes que de las 6 selecciones que están sudamericanas presentes en este Mundial, de hecho un récord, nunca habían estado tantas selecciones de este lugar, o del Cono Sur, ¿no? Del continente. A la única que yo no tengo clasificando a los octavos de final es a Ecuador. Ecuador es una selección imbatible. ¿Porque es muy irregular o...? Sí, es imbatible en la altura de Quito. De hecho, en las eliminatorias sumó 25 de 27 puntos que disputó. Solo Argentina salió con vida y pudo empatar ahí en Quito, no ganó. Pero Ecuador, cuando baja de la altura,
no ganó ni un partido en las eliminatorias. Sumó 3 puntos de 27. Es una selección muy frágil cuando sale de la altura. Tiene jugadores de un biotipo potente que lo aprovechan allá a los más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en Quito, pero luego cuando baja es una selección irregular y ya se demostró el otro día. Estaba ganando el partido y terminó perdiéndolo sobre el final contra Suiza. Ahora, ¿qué hacer con ese desbordamiento de emociones con la selección de Colombia y la selección de México? Por ejemplo, en México que están, bueno, y ni que decir Colombia, que tenía 24 años, creo que no es un mundial. Tenía desde el 98, 16 años, Colombia. Perdón, 16. Sí, lucía como una eternidad, ¿no? Un país con altísima tradición futbolística, el pavor, el miedo, el pánico que había era, bueno, ¿qué va a ocurrir con Colombia sin Radamel Falcao? Su gran figura, tuvieron tiempo para recuperarse. Yo creo que todavía siguen extrañando a Radamel, un jugador como él siempre se va a extrañar. Y seguramente hubiese hecho su aporte en esos dos partidos. Por supuesto, pero se ha acomodado Colombia. Por primera vez en la historia, Colombia gana 2 partidos en un campeonato del mundo. La única vez que clasificó a los octavos final fue en 1990, pero ahí no ganó 2 partidos. Tiene una gran selección, un técnico capacitado como Peckerman, que ya dirigió a Argentina en 2006. Así que interesante. Y lo de México, se va a jugar la clasificación con Croacia. Con un empate le vale a México. Yo tengo pasando ahí a la selección del Tri. Bueno,